gluconeogénesis es el proceso por el cual el organismo sintetiza glucosa a partir de precursores no glucédicos. Es un proceso muy importante a la hora de regular la concentración de glucosa en sangre, glucemia. En esta tabla se ve el metabolismo completo de los glúcidos. Tener en cuenta que el metabolismo de los glúcidos, la glucosa va a ser el elemento central. En este caso, vemos la flecha que se dirige desde piruvato hasta glucosa. Eso va a ser la gluconeogénesis. No solo el piruvato, hay más precursores que los veremos luego. Hay células del organismo que se encuentran sobre todo en el cerebro, en el músculo, en los eritrocitos, que solo consumen glúcidos. Entonces, cuando la glucosa se acaba, la concentración de glucosa en sangre es muy baja. Se consumen las reservas de glucógeno y cuando se termina, que no suele dar más para 10 o 18 horas de ejercicio o de actividad de consumo de oxígeno, se requiere sintetizar glucosa y aquí es donde entra en juego este proceso de la gluconeogénesis, cuando acabamos todas las reservas y tenemos que sintetizar glucosa a través de otros precursores para seguir haciendo el metabolismo de las células. Es importante entender que la gluconeogénesis no es el proceso inverso de la glucólisis. Hay algunas reacciones, concretamente las que eran irreversibles, que son distintas. Lo que ocurre es que las reacciones que eran irreversibles en la glucólisis aquí están catalizadas por otras enzimas. Entonces, vamos a ver en dónde vienen los precursores que van a dar el paso de la gluconeogénesis. Tenemos una visión general de cuál es el origen o procedencia de estos precursores y vamos a ver que entran a nivel de 4 puntos. El primero es el piruvato, que va a ser el precursor principal del proceso de la gluconeogénesis. Luego tenemos el lactato, que entrará como piruvato. Luego encontramos el glicerol, que entrará como dihidroxiacetona fosfato. Y finalmente el esqueleto carbonado de algunos aminoácidos, algunos porque la lisina y la leucina van a dar acetilcoenzima A, y recordemos que la acetilcoenzima A era un producto de la oxidación de piruvato, y la oxidación de piruvato es reversible porque libera mucha energía. Entonces el acetil-CoA no va a volver atrás a formarse como piruvato, va a producir gluconeogénesis. Este acetil-CoA entrará directamente a nivel de ciclo de Krebs. Bueno, el resto de aminoácidos, como tenemos aquí, pues pueden total o parcialmente producir la síntesis de glucosa, o pueden entrar a nivel de piruvato u oxalacetato u otros intermediarios del ciclo de Krebs. Vamos a hablar del primero de los precursores, que va a ser el lactato. Vemos aquí una imagen en la que en la parte de arriba tenemos el músculo, en el medio tenemos los vasos sanguíneos y abajo tenemos el hígado. Realmente, el lactato puede venir de dos fuentes de los eritrocitos, que cuando producen glucólisis anaerobia liberan lactato a la sangre, o pueden venir directamente desde el músculo. En el músculo, durante el ejercicio físico se genera mucho requerimiento de energía, y entonces llega un momento en el que no puede hacer glucólisis aerobia y tiene que hacerla de forma anaerobia, y se libera lactato. Este lactato, sin embargo, no se va a transformar de ninguna forma en el músculo, porque recordemos que en el músculo no hay glucogénesis. Se produce principalmente en el hígado. Entonces, lo que ocurre aquí es que ese lactato pasará a la sangre, al torrente sanguíneo, llegará al hígado y del lactato se transformará por gluconeogénesis en glucosa. Esta glucosa la libera el hígado al torrente sanguíneo y vuelve otra vez al músculo, donde se va a producir la fermentación láctica. En este caso, de que haya muchos requerimientos de energía y no haya suficiente oxígeno, vuelve a producir lactato y entramos en este ciclo. Este ciclo es llamado el ciclo de Cori. Otro de los precursores de la gluconeogénesis va a ser el glicerol. El glicerol viene de cuando producimos la hidrólisis o la ruptura de los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos, tanto de la dieta como de las reservas de lípidos del organismo, al romperlos liberamos 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Ese es el glicerol que vamos a ocupar en el primer lugar. El glicerol se va a fosforilizar. La primera reacción es el paso de glicerol a glicerol 3-fosfato, que está medida por una enzima que es la glicerol quinasa. Las quinasas lo que hacen es añadir grupos fosforilo y tenemos glicerol 3-fosfato. Y ahora este glicerol 3-fosfato lo transformamos por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa en dihidroxiacetona fosfato.
¿Qué va a hacer ahora cuando se incorpora a la gluconeogénesis? El último de los precursores va a ser el esqueleto carbonado de los aminoácidos. La alanina va a ser el aminoácido precursor de glucosa más importante. Entonces, para poder explicar bien cómo se procede esta gluconeogénesis a partir de aminoácidos, vamos a ver este ciclo, que es el ciclo de la glucosa alanina o el ciclo de Cahill. Volvemos al mismo gráfico. Tenemos arriba el músculo, en el medio el torrente sanguíneo y abajo el hígado. Primero vemos que el músculo durante el ejercicio consume glucosa, transforma glucosa en piruvato y este piruvato, cuando acepta los grupos amino que le están llegando de arriba del esqueleto de los aminoácidos, lo que hace es cedérselos a un glutamato. Ese glutamato se transforma en alfa-cetoglutamato y el piruvato se transforma en alanina. Esta alanina ahora entrará en el torrente circulatorio y del torrente circulatorio llega al hígado. Cuando llega al hígado, lo que va a hacer es transformarse en piruvato. ¿Cómo lo hace? Pues primero cede los grupos amino que había captado del glutamato y se los cede a un alfa-cetoglutarato. Pasa lo que había pasado en el propio músculo, pero al revés. Vamos a acceder los grupos aminos al alfa-cetoglutarato, que formará glutamato, y entonces nuestra alanina se transformará en piruvato. Ya tenemos el piruvato en el hígado. Este piruvato hace gluconeogénesis, se transforma en glucosa. Esta glucosa volverá al torrente sanguíneo y del torrente circulatorio llegará otra vez al músculo, dando así el ciclo de la glucosa alanina o ciclo de Cahill. La reacción es del proceso de la gluconeogénesis. El primer paso va a ser pasar desde piruvato a fosfenolpiruvato, que era la última etapa del proceso de la glucólisis, pero era una reacción irreversible. Y como se mencionó antes, las reacciones irreversibles de la glucólisis son distintas en la gluconeogénesis. Esta reacción va a ser diferente. Se divide en dos partes. La primera reacción que se va a producir en la matriz mitocondrial y la segunda que se produce mayoritariamente en el citosol. Aquí en la imagen vemos que en la primera reacción tenemos una enzima que es el piruvato carboxilasa, que a través del consumo de una molécula de ATP va a transformar el piruvato en oxalacetato. Para el funcionamiento de la piruvato carboxilasa necesitamos de la biotina y del magnesio, sobre todo de la biotina, porque es un tipo de vitamina muy importante para la actividad de esta enzima. La segunda parte de la reacción, que se produce mayoritariamente en el citosol, se va a producir la conversión del oxalacetato en fosfoenolpiruvato. Se produce una descarboxilación y una fosforilización a la vez, por lo que la enzima va a ser la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, carboxilación y fosforilación, que son las quinasas, y da lugar al fosfoenolpiruvato y una molécula de CO2, pero se requiere de un donante, de un grupo pirofosfato, que va a ser en este caso una molécula de GTP que se consume. Como la primera parte se producía dentro de la mitocondria y la segunda parte se producía mayoritariamente en el citosol, tenemos que sacar las moléculas de oxalacetato, que era el resultado de la primera de las dos reacciones, y tenemos que sacarlas del citosol, y para eso contamos con una lanzadera de malato aspartato. Ahora vamos a ver algunas reacciones que son las mismas que la glucólisis, pero son las que eran reversibles. La segunda reacción se produce la conversión del fosfoenolpiruvato en 2-fosfoglicerato catalizado por una enolasa. La tercera reacción es la conversión de 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato catalizado por la fosfoglicerato mutasa. La cuarta reacción es la conversión del 3-fosfoglicerato en 1,3-bisfosfoglicerato. Aquí necesitamos un donador de grupo fosfato, que va a ser una molécula de ATP, que se consume catalizado por la fosfoglicerato quinasa. La quinta reacción es la conversión del 1,3-bisfosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato, catalizado por la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. La sexta reacción, tenemos que transformar el dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Para esto necesitamos la triosa fosfato isomerasa.
La séptima reacción es la combinación de una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una de dihidroxiacetona fosfato. Se va a convertir en fructosa 1,6-bisfosfato mediante la fructosa bisfosfato aldolasa. La octava reacción era la transformación de la fructosa 1,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato. Al igual, esta reacción era irreversible en la glucólisis. En la gluconeogénesis también lo va a ser, y va a ser un poquito distinta a la glucólisis. En este caso, la enzima involucrada va a ser la fructosa 1,6-bisfosfatasa, que va a producir una desfosforilación. En otras desfosforilaciones vemos que el grupo fosfato se cedía a moléculas que luego producían ATP o GTP, pero aquí va a ser distinto. Aquí se cede a una molécula de agua y se forma H2PO4, que es el ácido fosfórico. El resultado va a ser la fructosa 6-fosfato, que ahora tenemos que transformarla en glucosa 6-fosfato, que al igual que en la glucólisis está medida por la glucosa fosfato isomerasa. La última reacción es la generación de glucosa libre, la transformación de glucosa 6-fosfato en glucosa. No siempre es necesaria en muchos tejidos. Por ejemplo, en el músculo acaba aquí la gluconeogénesis, porque esa glucosa 6-fosfato se va a utilizar en procesos energéticos. Sin embargo, en el hígado, esa glucosa 6-fosfato se transformará en glucosa libre para poder liberarla al torrente circulatorio. En ese caso, va a ser otra enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, sobre todo en el hígado y en el riñón, donde se libera glucosa a la sangre. También es activada por magnesio, y la importancia de que el hígado tenga la capacidad de liberar glucosa es que le permite hacer de glucostato, permite regular realmente cuál es la glucemia en sangre.